Un saludo, queridos estudiantes, mi nombre es María Victoria Urrego, soy docente de la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez y el día de hoy iniciaremos con la unidad 1 del módulo de procesal penal. Para iniciar el estudio del derecho procesal penal, primero tenemos que definirlo desde su concepto. Entonces, cuando hablamos de derecho procesal penal, hacemos referencia a que es el conjunto de normas jurídicas correspondiente al derecho público interno, que regula cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin, entre el Estado y los particulares. Entonces, ¿qué pasa? El derecho penal, que es una norma sustancial, viene a ser aplicada o materializada a través del derecho procesal, y lo hace el Estado a través de su facultad punitiva. En tal sentido, debemos caracterizarlo como ese carácter de normas procesales que vienen a darle aplicación al derecho penal. Igualmente, al tener claro qué es el concepto y qué es el derecho penal como ese conjunto de normas que le da aplicabilidad o materialización al derecho penal sustancial, tenemos que hacer referencia bajo qué sistema penal está cobijado el ordenamiento jurídico colombiano. Y en ese sentido tenemos que hablar del sistema penal acusatorio. Entonces, antes de entrar a hablar en materia de cómo está constituido el sistema penal acusatorio en Colombia, tenemos que hacer referencia a la parte histórica, a los antecedentes históricos del derecho penal o del sistema penal acusatorio. Entonces, los estados históricamente han transitado por diversos sistemas de enjuiciamiento penal, que por sus características esenciales se han clasificado básicamente en dos modelos de sistema penal, que son el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Respecto al segundo, se debe significar su adopción por estados de condiciones antidemocráticas, dictatoriales y despóticas. Es decir, es un sistema llamado para esos estados que no son democráticos, que buscan a través de ese sistema tener las herramientas para perpetuar el poder, matizado esencialmente por circunstancias de ser entre el cargo del investigador, las conductas delictivas, es decir, la persona que juzga es la misma persona que acusa. Entonces, en una sola persona atentan las funciones de acusador, de juzgador y de quien impone y ejecuta la pena. Incluso podemos ver un antecedente muy particular. A través de estos sistemas inquisitivos del pasado, hablamos, digamos, de edad antigua, edad media, cómo se lograba, digamos, sancionar la persona a través de su confesión. Y en esos sistemas inquisitivos, cómo se conseguía la confesión de la persona a través de la tortura. Entonces, a pesar de que hacíamos referencia a la edad antigua frente a estos sistemas inquisitivos, no podemos olvidar que desde Grecia y Roma se viene hablando de los sistemas acusatorios. Y todo tuvo su origen a partir de ¿qué? De que eran estados democráticos. Y en su condición esencial es el hecho de que la acusación es función preferente o diferencial del juzgamiento. Es decir, la acusación está separada del juzgamiento. Y se hablaba de una defensa real posible que se podía hacer efectiva por la parte que estaba siendo acusada. Entonces, es muy importante entender que desde este contexto histórico era muy importante la separación de la función de acusación y la función de juzgamiento. Igualmente vemos en ese referente histórico de Grecia y Roma que ya hablábamos de un proceso oral, hablamos de la oralidad, de la publicidad, de la realización de la prueba dentro del juicio, de la imparcialidad del juez, que son condiciones o características esenciales del sistema penal acusatorio. Se impone entonces reconocer que en nuestro país imperó en algún momento un sistema inquisitivo, que fue cediendo espacio al sistema acusatorio. Entonces, en esa necesidad, en ese reconocimiento de derechos fundamentales, en esos procesos constitucionales, ¿qué dijo el Estado? No, o sea, tenemos que modificar nuestro sistema penal. Entonces, en el cual debía reflejarse ese proceso penal para estar incluido especialmente por vía, y se empezó a incluir especialmente por vía jurisprudencial
y por vía constitucional. Esencialmente no se empezó a implementar ese sistema acusatorio por vía legislativa. Fueron movimientos constitucionales, jurisprudenciales los que le fueron abriendo las puertas al sistema penal acusatorio dentro de Colombia. Entonces, para entender la estructura del sistema penal acusatorio, yo tengo que entender los dos sistemas que rigen el mundo o el ordenamiento jurídico internacional de algunos países que acogen este sistema, y en referencia a eso tenemos que hablar de dos clasificaciones esenciales, que son el sistema anglosajón y el sistema continental. Entonces, el sistema continental europeo, ¿por qué se caracteriza? Segundo, se caracteriza principalmente porque la Fiscalía hace parte de la rama judicial, pero eso no en todos los países. Por ejemplo, en Alemania, por el contrario, es una autoridad independiente, o sea, la Fiscalía en Alemania no pertenece a ninguno de los poderes públicos, es decir, ni al legislativo, ni al ejecutivo, ni al judicial. En Alemania, la Fiscalía es una entidad independiente de los poderes públicos. En tal sentido, no tiene un superior jerárquico que lo obligue o lo constriña a tomar determinadas decisiones. En segundo lugar, podemos ver que en materia del sistema continental europeo, el sistema acusatorio continental europeo, el fiscal no es técnicamente una parte procesal. De allí que no solo debe reunir material de cargo contra el imputado, sino que su obligación es investigar circunstancias que sirvan de descargo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el fiscal no se puede entender únicamente como parte en el proceso, sino que el fiscal también tiene que buscar las pruebas, es con el fin de determinar la ocurrencia o la no ocurrencia de un delito. Entonces también para él existe esa carga de demostrar que hubo un delito o demostrar que no lo hubo. Entonces, en el caso de que encuentre elementos materiales de prueba que demuestren que frente a determinada persona no se puede imputar un delito concebido dentro del Código Penal, entonces esta persona debe ser absuelta, es decir, librada de todo cargo. Y eso también le corresponde al fiscal. Entonces, dentro de ese sistema continental europeo, al fiscal no solo le corresponde ser ese ente acusador, en cierta parte también le corresponde demostrar la inocencia si encuentra pruebas que lo establezcan, o investigar las circunstancias que sirvan para descargo del delito penal. En tercer lugar, podemos observar que en principio la Fiscalía está obligada a acusar ante la ocurrencia de un hecho punible, en virtud del principio de legalidad. Entonces, ¿a qué me hace referencia a él? La Fiscalía acusa es en base al principio de legalidad, o sea, en base en la norma. En base en la norma toma decisiones. La norma es que le permite iniciar todos sus procesos de investigación, determinar una acusación. Es la norma quien le abre la puerta o le delega funciones al fiscal. Entonces, en ese sentido, tiene que actuar bajo legalidad. Jamás puede actuar por fuera de la norma. Al fiscal como al juez lo rige el imperio de la ley. Igualmente, y como cuarto punto, podemos identificar que existe una clara distinción entre las funciones del acusador y las funciones del órgano que juzga, ¿cierto? Son dos funciones distintas, son separadas. No es la misma persona la que acusa y la que juzga, como podemos verlo en el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio o continental europeo, eso se encuentra dividido. Así, el sistema se estructura sobre una contienda entre dos partes, acusador y acusado. Resuelta por un funcionario judicial independiente e imparcial. Entonces tenemos un sistema adversarial, donde una parte es acusada y otra parte acusa. Y por un tercero imparcial, que llamaremos juez, es el que toma la decisión frente a estas confrontaciones o estas contradicciones. Uno de los principios básicos del sistema acusatorio de corte europeo es aquel de la igualdad de armas, encaminado a asegurar que el acusador y el acusado gocen de los mismos medios de ataque y de defensa para hacer valer sus alegaciones y medios de prueba, es decir, que dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación
de prueba e impugnación, es decir, que hay una igualdad de armas, que tanto la defensa como el acusado o el acusador tienen la misma posibilidad de probar su teoría o posible teoría del caso, que se tiene que tratar en igualdad de condiciones para que ambos tengan la oportunidad ante ese tercero imparcial que es el juez de demostrar su postura. En el sistema europeo continental, el juicio está regido por los principios de oralidad, publicidad y celeridad. Lo que se busca a través del sistema acusatorio es que sea un sistema rápido, ágil, y eso de pronto no lo permite la oralidad. Y la oralidad también busca que ese juicio sea público, conocido, que los individuos puedan observar la forma de juzgar del Estado, que a través de esa publicidad también se le den garantías a los acusados y que haya un contacto directo entre el juez y las partes, lo que no pasaba en el sistema inquisitivo. Entonces, lo que se busca es que el juez tenga el poder de decidir teniendo ese contacto directo con la parte, conociendo sus versiones, a través de esa igualdad de armas probatoria, y que haya esa publicidad del proceso y que sea un proceso ágil porque se resuelve la audiencia en el momento. En materia probatoria se presentan ciertas diferencias entre el sistema acusatorio de unos y otros países, porque cada país tiene, digamos, su regulación a nivel de la prueba. No todos tienen una prueba igual. Por ejemplo, países como Alemania no tienen incluido el tema de la exclusión de prueba, como si lo puede tener un país como Colombia. Por ejemplo, cuando la prueba se demuestra que fue obtenida de forma ilegal, con violación al principio de legalidad, con violación a derechos constitucionales y fundamentales de la persona. Entonces se puede declarar la ilegalidad de esa prueba y que la misma sea excluida dentro del juicio. En países como Alemania no se concibe la exclusión de la prueba. Entonces eso lo que nos lleva a analizar es que cada país tiene su sistema probatorio establecido o su sistema de valoración de la prueba. En lo concerniente al juicio, en ausencia del acusado, el Código Procesal Penal alemán, por ejemplo, en su artículo 276 dispone: un inculpado se considera ausente si su residencia es desconocida o si reside en el extranjero y su comparecencia ante el tribunal competente no es factible o apropiada. ¿Listo? En esas condiciones se entiende que es un juicio con acusado ausente. Y más adelante nos dice ese artículo 85, contra el ausente no tendrá lugar ninguna vista oral. ¿Listo? Entonces es muy complicado ejercer un tema de proceso penal frente a la ausencia al acusado, frente al sistema acusatorio penal continental. Bueno, ya entonces vimos la relación de los aspectos del sistema penal continental. Ahora vamos a hacer referencia a la relación de las características del sistema penal anglosajón. Resulta que el sistema penal acusatorio anglosajón se desarrolla principalmente en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, como primera característica vamos a ver que los fiscales federales son funcionarios del Poder Ejecutivo, que dependen directamente del fiscal general de los Estados Unidos, quien fija las pautas básicas que van a orientar a sus subalternos en la persecución del delito y responden políticamente por las actuaciones del órgano de investigación. Se trata, por lo tanto, de una estructura rígida y jerarquizada. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del sistema continental, que permite que la fiscalía sea un órgano independiente de las ramas del poder público, aquí la fiscalía en el sistema anglosajón hace parte del poder ejecutivo y es dirigida o direccionada por el fiscal general de los Estados Unidos. Entonces, quien orienta todas las pautas de delito, establece sus subalternos, las políticas de persecución del delito, establece, digamos, el ejercicio, los procedimientos de los órganos de investigación. Entonces, sí se debe a una jerarquía, se debe a una autoridad jerárquica, se debe a ese poder ejecutivo del Estado. Bueno, otra cosa que se puede concebir dentro del sistema acusatorio anglosajón son las órdenes de arresto. Estas órdenes de arresto son emitidas por un juez con base en una causal probable.
la cual, según exige de la cuarta enmienda constitucional de los Estados Unidos, que debe estar apoyada en una declaración jurada. ¿Listo? Entonces, digamos, debe ser una acusación probable planteada desde una declaración jurada. Entonces, a partir de eso, el juez es el que se encarga de emitir lo que ellos llaman arresto. Acá en Colombia lo llamamos captura. Entonces, en base a esa aclaración jurada de esa causa probable, el juez puede proceder a autorizar el arresto. Entonces, podemos verlo muy similar en el sistema penal acusatorio, o puede ser algo que el sistema penal acusatorio colombiano haya tomado del sistema anglosajón, en el sentido que en el sistema penal acusatorio colombiano la Fiscalía solicita al juez, a través de unos elementos mínimos de convicción surgidos de la etapa de investigación, que libre lo que nosotros llamamos una orden de captura. Él es el que autoriza esa orden de captura. Entonces, en ese sentido podemos ver un aspecto muy similar del sistema penal anglosajón con el sistema penal acusatorio colombiano. Una vez la persona es capturada, en el menor tiempo posible es llevada ante el juez para la realización de una visita preliminar. Entonces, cuando esta persona, por la orden que el juez americano o el juez de los Estados Unidos emite de arresto a través de esa causa probable y a través de esa declaración juramentada, al momento de hacer el arresto, posteriormente esa persona es llevada ante el juez para hacer lo que es una visita preliminar, durante la cual es informado de sus derechos constitucionales, se le hace saber que tiene derecho a reclamar la realización de una audiencia preliminar. El fiscal expone los motivos que justifican la privación de la libertad del ciudadano y finalmente el juez decide si concede o no, o baja la fianza o le otorga la libertad al indiciado. Entonces, si miramos este contexto del sistema penal anglosajón, es muy similar a lo que nosotros llamamos las audiencias preliminares en Colombia. ¿Qué pasa? Después de que un fiscal en Colombia solicita una orden de captura que es autorizada por un juez de control de garantías, la persona, después de ser capturada, es llevada ante el juez, con el fin de que se establezca si su captura fue legal o no fue legal. En el caso de que haya sido legal, la Fiscalía procede a informarle de que el delito va a ser investigado y, si es necesario y se cumplen las condiciones, solicitará una medida de aseguramiento preventiva, sea domiciliaria e intramural, mientras que se desarrolla el proceso. Y si vemos con el análisis de este aspecto del sistema penal anglosajón, es muy similar, porque ¿qué es lo que hace el juez según lo manifestado por el sistema anglosajón? El juez decide si concede o no la libertad, que lo podemos asimilar a la solicitud de medida o a la medida de aseguramiento, pero que en el caso anglosajón no la solicita el fiscal, sino que el juez decide si la impone o no. Decide sobre la libertad o no libertad del indiciado, escucha la justificación de la privación de la pena que hace el fiscal, que eso constituiría como una legalización de captura, al igual que un anunciamiento de los elementos, las circunstancias de los hechos que dan origen a la investigación o al inicio de ese proceso penal. Entonces vemos que en ese aspecto es muy similar, ¿listo? La otra característica del derecho del sistema penal anglosajón, tenemos que dentro del término de 15 días se va a realizar una audiencia preliminar o audiencias preliminares, cuyo objeto consiste en que el fiscal someta a consideración del juez los cargos que considere suficientes para llevar al ciudadano a juicio. Al término de la audiencia, el funcionario judicial decide si el Estado ha satisfecho o no el requisito de demostrar la prima facie, que existen razones para considerar al imputado responsable del delito en cuestión. Caso contrario, ordena retirar los cargos y de inmediato concede la libertad. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Después de que la persona es llevada ante el juez, digamos, para verificar si se deja en libertad o no, para verificar temas de la captura como tal, para que el fiscal les ponga las razones por las que solicitó el arresto. Posteriormente, 15 días posteriores a esa primera presencia ante el juez, la persona es llevada a una audiencia que llamarán preliminar, que acá de pronto se puede aseverar a la audiencia de acusación, donde el fiscal va a exponer los cargos que considera que son suficientes para llevar a la persona a juicio. O sea, ¿por qué cargos? ¿Por qué razones? ¿En base en qué? ¿En qué pruebas?
Ya posteriormente el juez decidirá si le da libertad o si lo lleva a juicio. Digamos que en el sistema penal colombiano eso no está a disposición del juez. El ius puniendi es exclusivo de la Fiscalía. La Fiscalía es quien está habilitada para decir si acusa, archiva el proceso y da libertad. Entonces, eso en el sistema penal colombiano no se concibe. En el sistema anglosajón de los Estados Unidos sí. Entonces el juez sí tiene esa potestad de decir, no veo que se cumplan con los cargos, no hay los elementos suficientes, no hay mérito para continuar a juicio, que retiro cargos y doy libertad, o puede manifestar, tenemos los elementos suficientes, si se acomodan los cargos, vámonos a juicio. Antes del juicio, la defensa tiene el derecho a requerirle al fiscal que descubra las pruebas exculpatorias, es decir, que descubra los elementos materiales de prueba que tiene en contra de la persona que fue o está siendo acusada, con el propósito de garantizar la vigencia del principio de igualdad de armas, es decir, yo tengo que saber qué es lo que la Fiscalía tiene contra mí. Digamos que en el sistema penal colombiano, ese descubrimiento probatorio de la Fiscalía se da en la audiencia o cuando lo veremos adelante, en la audiencia de formulación de acusación, con el fin de garantizar esa igualdad de armas. Igualmente, después de celebrada esa audiencia de acusación, va a haber una audiencia preparatoria en la cual ambas partes van a descubrir todos sus elementos de prueba, tanto la Fiscalía como la defensa y los intervinientes, por ejemplo, en el caso del apoderado de víctimas. Entonces, eso con el fin de ¿qué? De que las partes sepan frente a qué se deben defender, o sea, qué deben contradecir, tanto el acusado como el acusador. Entonces, a cambio de la aceptación de su responsabilidad, lo cual implica renunciar a su derecho o a un juicio. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta audiencia que puede solicitar la defensa antes del juicio en el sistema anglosajón, también le da la oportunidad de verificar si es viable o no irse a juicio, porque de pronto pueden haber pruebas muy contundentes a través de las cuales se establezca su responsabilidad. Entonces el defensor tiene que ser juicioso y decirle a su representado, en este caso al acusado, no es posible ejercer una defensa dentro del juicio, aceptemos cargos en el sentido de negociar y recibir beneficios para que no se vaya a una pena mayor. Entonces, una vez acordada la negociación, debe ser comunicada al juez para que el juez la avale. ¿Listo? Bueno, una de las características adicionales del sistema penal acusatorio anglosajón es que en los procesos criminales el acusado disfruta del derecho a un juicio rápido y público por un jurado imparcial del Estado y distrito donde se haya cometido el delito. Resulta que dentro del sistema penal anglosajón no solo tenemos la figura del juez, la fiscalía, el acusado y su defensa, también entra a ser parte del jurado, porque el jurado al final es el que decide la culpabilidad y no la no culpabilidad del acusado. Entonces hace una parte fundamental del proceso penal dentro del sistema penal anglosajón. Igualmente se trata de un proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputan se encuentran en igualdad de condiciones. Por un lado, un acusador quien pretende demostrar la solidez probatoria de unos cargos criminales, o sea, yo como acusador busco probar que esa persona efectivamente cometió un delito, de que es culpable de esos hechos que yo estoy relacionando a través de los elementos materiales de prueba que tengo. Y por un lado está el acusado quien busca demostrar su inocencia. Bueno. Igualmente, en materia probatoria, en el sistema anglosajón podemos observar la iniciativa que queda en manos de las partes y se aplica la regla de exclusión entendida como la inadmisibilidad de la prueba en la etapa de juicio, de evidencias obtenidas en el curso de un registro, una detención contrarias a las garantías constitucionales. Resulta que
Los Estados Unidos, como un Estado democrático, es un Estado constitucional, que a pesar de ser un Estado compuesto o federado, tiene una constitución que también es norma de normas. Y al momento de incluir pruebas al proceso, se tiene que demostrar, al igual que en el sistema colombiano, que podemos decir que puede haber sido algo tomado del sistema anglosajón, la legalidad de esa prueba, que se haya cumplido, se haya cumplido con los procedimientos establecidos en la ley, que esa prueba o la obtención de esa prueba no haya vulnerado derechos fundamentales y constitucionales. Entonces hay que respetar unas garantías dentro de ese proceso penal. Entonces, en ese sentido, es posible que en el proceso o en el sistema penal anglosajón haya pruebas que sean inadmisibles dentro del proceso. ¿Por qué? Porque se excluyen por su ilegalidad, igual que en el sistema penal colombiano. Por último, también podemos encontrar que en lo concerniente al principio de oportunidad, en el sistema americano, el fiscal goza de una cierta discrecionalidad para sustraerse de la acusación. Por tal razón, y haciendo referencia a la causa probable, la insuficiencia de la prueba o la victimización innecesaria del ofendido. Entonces, si el fiscal ve que carece de pruebas, que carece de elementos, puede aplicar un principio de oportunidad. Es decir, un principio de oportunidad es una forma de terminar anticipadamente un proceso penal. Bueno, entonces ya tuvimos la oportunidad de relacionar tanto el sistema penal acusatorio continental o europeo como el sistema penal acusatorio anglosajón, de los cuales nace o surge en cierta parte el sistema penal acusatorio colombiano. Entonces vamos a ver el análisis de cómo se fueron abriendo las puertas en Colombia para ese sistema penal acusatorio y cómo está conformado nuestro sistema penal acusatorio colombiano. Se impone reconocer que en nuestro país impera un sistema de corte, imperó en algún momento o anteriormente un sistema de corte inquisitivo, que fue cediendo espacio, como se los manifesté anteriormente, al reconocimiento de derechos fundamentales establecidos en la Constitución, que debían reflejarse dentro del proceso penal, hasta concluir, especialmente por vía jurisprudencial y constitucional, el derecho penal. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Nuestro sistema penal colombiano o procesal penal colombiano inicialmente era un sistema inquisitivo, pero frente a todo este desarrollo o proceso constitucional se fue abriendo espacio al reconocimiento de unos derechos fundamentales dentro de la Constitución, lo que fue abriéndole las puertas al sistema penal acusatorio, porque como les decía anteriormente, el sistema inquisitivo es más llamado para estos estados no democráticos, dictatoriales, donde el poder judicial termina siendo una herramienta para perpetuar el poder, valga la redundancia. Entonces, en tal sentido, quien inicialmente le abrió las puertas al derecho procesal penal basado en un sistema acusatorio fueron las reformas constitucionales por vía jurisprudencial y también por vía constitucional. Entonces fue lo que le dio la oportunidad y le abrió la puerta al sistema penal acusatorio colombiano. Fue así como, con ocasión de la entrada en vigencia de la Carta de 1991, se perfilaron sistemas procesales con alguna tendencia acusatoria, hasta arribar a la modificación sustancial introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, desarrollado por la Ley 906 de 2004, que contiene el nuevo Código de Procedimiento Penal, adoptándose un sistema con preferencia adscripción al acusatorio, es decir, por una preferencia acusatoria. No podemos decir que nuestro sistema es puramente acusatorio, porque es, digamos, un desarrollo o una acogida de varios sistemas.
Es un proceso, fue el resultado, digamos, de la nueva Constitución del 91, de reconocer derechos fundamentales dentro del proceso penal, a constituirnos aún más como un Estado democrático. Eso fue lo que le fue abriendo las puertas al derecho o al derecho penal aplicado de un sistema penal acusatorio. El máximo tribunal constitucional, luego de la comparación de los esquemas continental y anglosajón respecto del sistema acusatorio adoptado por el Acto Legislativo 03/2002, mediante el cual la Ley 906 de 2004 lo reglamentó, entonces concluyó la realización de un parangón entre los modelos acusatorios americano y continental europeo evidencia una vez más que el nuevo modelo procesal penal colombiano no se adscribe a ninguno de los anteriores, sino que por el contrario, presenta numerosas e importantes particularidades que es preciso tener en cuenta al momento de interpretar la Ley 906 de 2004. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia sobre el particular ha expresado lo siguiente: tal parangón posibilita de inmediato reconocer que el modelo de justicia bajo el régimen acusatorio insertado en la realidad procesal de nuestro país parece tener un predominante origen en aquellos sistemas continentales europeos, como se sigue siendo ostensible el predominio del principio de legalidad. Entonces, según la Corte, en este sentido, cuando hablamos del Tribunal Constitucional, hace referencia a que el sistema penal acusatorio colombiano es un sistema independiente, pero la Corte Suprema de Justicia en su sala penal nos manifiesta de que tiene cierta preponderancia frente al sistema continental europeo. Entonces, digamos que esas fueron conclusiones que fueron determinando los orígenes, las acogidas o el desarrollo del sistema penal acusatorio colombiano. Entonces, es también bueno manifestar en ese sentido que el proyecto presentado a la Comisión Permanente Constitucional, que sirvió de base para sus trabajos y luego para la expedición de la Ley 906 de 2004, fue basada en el Código de Procedimiento Penal de Puerto Rico, cuya tendencia es más anglosajona que continental. Es igualmente necesario recordar que frente a específicos temas como el de la cláusula de exclusión de la prueba, la propia Corte Constitucional ha reconocido que nuestro sistema procesal ha tomado puente en la jurisprudencia norteamericana, porque recuerden que sistemas continentales como es el sistema penal acusatorio alemán no concibe la exclusión de la prueba dentro del proceso penal. La aproximación al carácter adversarial del sistema y de la igualdad de armas se ha reafirmado también por el Tribunal Constitucional, así como la condición imparcial del juez de conocimiento y su imposibilidad de ordenar pruebas de oficio. Entonces, en tal sentido también se ve esa tendencia, igual lo podemos ver tanto en el sistema anglosajón como en el sistema continental, cuando hablamos de la igualdad de armas y de ese juez imparcial de conocimiento. Entonces, que son también conceptos que ha cogido nuestro sistema penal acusatorio colombiano. También ocurre en el sistema del descubrimiento de evidencias y la posibilidad de recaudarla y hacerla valer en juicio por parte de la defensa. Entonces, cuando hablamos de este tema, es un aspecto muy parecido al sistema anglosajón frente al descubrimiento probatorio que puede exigir la defensa antes del juicio y que también se presenta en Colombia, que se hace dentro de la audiencia de acusación. Lo prudente sería reconocer que nuestro proceso penal a la colombiana, aunque en el contenido hermenéutico lo recomendable tal vez lo prudente será reconocer que nuestro proceso penal, muy acomodado a nuestro ordenamiento jurídico colombiano,
Aunque el cometido hermenéutico en lo recomendable sea que cuando así se precise necesariamente recurrir al método teológico e histórico de interpretación, si es otros como el gramatical, el sistemático y el de interés y consecuencia, no resuelve suficientemente para escudriñar el origen del respectivo instituto, pero siempre sin perder de vista, como lo han reiterado nuestros cortes, el papel especial que le corresponde a la Fiscalía de la Nación, en el que en el andamiaje de nuestra Administración de Justicia, véanse entre otros desarrollos el contenido en la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia del 23 de abril del 2008, en el radicado número 2911-8, con ponencia del magistrado Sigifredo Espinosa Pérez. Bueno, muchachos, entonces esto fue lo que desarrollamos inicialmente en el módulo 1. Ya vimos qué es el derecho procesal penal, dimos una breve historia de los sistemas penales acusatorios y el inquisitivo. Igualmente hicimos la relación de los sistemas acusatorios que actualmente están vigentes, que son el sistema anglosajón, el sistema continental, y hicimos referencia de cómo está compuesto el sistema acusatorio penal colombiano. Les agradezco mucho la asistencia en el módulo, continuaremos en una próxima sesión.